Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con el verbo intransitivo. Y de la misma manera, acá en el verbo intransitivo nos mencionan de que solo encontramos a una sola persona quien se encarga de realizar la acción. ¿Sí? Solo encontramos un participante. Asimismo, tenemos un listado de verbos. El listado de verbos tenemos acá y acá tenemos el otro listado de verbos. Entonces, asimismo, vamos a trabajar con lo siguiente. Yo les voy a estar mencionando aquí porque para conjugar un verbo hay que quitarle ciertas partes a los verbos. ¿Por qué se le quita ciertas partes a los verbos? Porque por la forma en que se habla en la región. Entonces, por ejemplo, a Atinik le vamos a quitar, en este caso, el ik, la parte ik. A Bishanik le vamos a quitar el ik. A Biyinik también le quitamos el ik. Temeshik, a este verbo le quitamos el shik, pero le vamos a agregar una j. Tsujunik le vamos a quitar el ik. A Okenik le vamos a quitar el enik. A Tsibanik le vamos a quitar el ik. Seguidamente pasamos con el otro listado. Etanik también le quitamos el ik. Chaonik le quitamos el ik. Pishabanik le quitamos el ik. Ushlanik le quitamos el ik. Kolonik le quitamos el ik. Waranik le quitamos el anik. Mesonik le quitamos el ik. Tsijonik le quitamos el ik. Lo subrayado es lo que se le quita al verbo cuando se conjuga. Solo cuando se conjuga se le quita el ik a los verbos. Asimismo, aquí tenemos un pequeño recuadro. Si nos damos cuenta, este es el cuadro que nos va a servir para la conjugación de verbos. Si nos damos cuenta, aquí dice aspecto y el tiempo. Aspecto y el tiempo. También nos damos cuenta la persona, raíz verbal. Aquí en el aspecto tenemos pasado, presente y futuro. Sujeto y bishanik, que es el verbo. En este caso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros queremos conjugar el verbo en tiempo pasado, estas son las letras que debemos de utilizar. Si nosotros queremos conjugar el verbo en presente, estas son las letras que nosotros tenemos que utilizar. Si queremos conjugar el verbo en tiempo futuro, pues de la misma manera encontramos estas letras acá para poder conjugar los verbos. Persona o el sujeto. En este caso, encontramos acá una i, pero también podemos escribir in. ¿Sí? A, pero también encontramos at. Esta no tiene nada, ¿verdad? Como ustedes saben, de que eso significa algo vacío. Oj, que es de nosotros. Ish, de ustedes. Y o esta es de ellos o ellas. Nuevamente sería yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. En este caso voy a estar subrayando acá, es decir, que esta i, a y esta se va a utilizar cuando el verbo comienza con una consonante. Consonante. El in, at y esta los vamos a utilizar cuando el verbo comienza con una vocal. Entonces, asimismo, además, la otra observación es que si
nosotros conjugamos el verbo, entonces esta O relajada pierde la diéresis y pasa a ser O tensa. De la misma manera, lo mismo pasa con esta I. Esta I es una I relajada, pero cuando se conjuga el verbo, pierde la diéresis. Nuevamente, recordarles de que si el verbo comienza con una consonante, vamos a utilizar I, A, todos estos y esta E. Cuando el verbo comienza con una vocal, vamos a utilizar IN, AT, todo esto y esta E. ¿Sí? Asimismo, encontramos acá la raíz verbal. ¿Por qué encontramos solo Bishan acá? Porque ya se le quitó el IK a la palabra, ¿verdad? Al verbo. Entonces, por lo mismo de que solo quedó Bishan. Si cuando nosotros queremos conjugar, entonces lo único que lleva la conjugación es el tiempo, el sujeto o la persona y el verbo. Entonces sería Shi, Bishan. Bishan o Bishanik es cantar. Entonces sería Shi, Bishan, que sería yo canté. Entonces vamos a dar el ejemplo acá. Vamos a poner el ejemplo. Bueno, entonces siempre y cuando vamos a tener en cuenta esto. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a estar acomodando. Entonces, de la misma manera encontramos acá. Nos damos cuenta de que lo primero que tenemos que conjugar, acá nos menciona ya en el ejemplo, pasado. Entonces, eso quiere decir de que tenemos que conjugar el verbo en tiempo pasado. Entonces, aquí tenemos todos, aquí encontramos el tiempo para conjugar el verbo en tiempo pasado. Tenemos entonces el tiempo, que sería la letra X. Luego viene la persona. En este caso vamos a conjugar el verbo. Vamos a escribir acá. Bishanik. El verbo Bishanik. Pero como que le quitamos el ik, solo nos quedamos con Bishan. Y si nos damos cuenta, este verbo comienza con una consonante. Entonces, eso quiere decir de que vamos a utilizar esta parte de acá. Encontramos entonces al principio esta I. Entonces, copiamos y escribimos Shi. La X es del tiempo, la I de la persona y el verbo que tenemos acá, Bishan. ¿Qué es lo que tenemos acá? Le quitamos el ik y nos quedamos con Bishan. Entonces sería Shi. Bishan. Shi Bishan. Entonces, Shi Bishan quiere decir yo canté. Bueno, vamos a tomar este verbo acá para escribir o estructurar nuestro verbo, para que conozcamos cómo se estructura un verbo. En este caso, para conjugar, lo primero que vamos a necesitar es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el tiempo. Tiempo. Luego se escribe la persona o el sujeto. Sujeto o persona. Y por último, es todo lo que encontramos acá. Y esto es el verbo. Entonces, de esta manera se conjuga un verbo. Lo primero que se necesita es el tiempo, el sujeto o la persona y finalmente el verbo. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí Shi Bishan, que significa yo canté. Entonces, vamos a seguir conjugando. Ahora vamos a conjugar de la manera normal. ¿Sí? Bueno, entonces como vamos a trabajar con tiempo pasado,
Asimismo, encontramos todo el tiempo pasado en este caso. Recordemos que son 6 personas: el yo, tú, el ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Entonces, comenzamos. Se escribe primero el tiempo, la persona, en este caso que sería y, copiamos la persona, y el verbo, que es lo que tenemos acá, she, bishan. She bishan, que significa yo canté. Seguimos con el tiempo, que es el segundo. Nuevamente la X, después de I nos corresponde A. Copiamos la A, en este caso esta A representa la persona tú. Y luego el verbo bishan. Sha, bishan. En este caso sería tú cantaste. Nuevamente tomamos el tiempo, que sería el tercero, y escribimos acá. Después de esto se escribe la persona, pero nos damos cuenta la persona, en este caso sería él o ella, pero como esto significa algo vacío, eso quiere decir de que no vamos a poner nada acá. Pero eso no quiere decir de que dejemos espacio. No vamos a dejar ningún espacio, sino que vamos a escribir rápidamente el verbo, en este caso que sería bishan. Sería bishan, que significa él o ella cantó. Él o ella cantó. Él o ella cantó. Nuevamente seguimos con la cuarta persona, en este caso que sería el tiempo. La persona sería oj, pero les decía que esta O pierde la diéresis y solo quedaría con oj. Y luego el verbo bishan. Shoch, bishan. En este caso sería nosotros cantamos. Nosotros cantamos. Nuevamente vamos acá con el quinto, el tiempo, y nuevamente con ish, que es de ustedes. Copiamos ish de ustedes, y el verbo bishan sería shish bishan. En este caso, ¿qué diría acá? Ustedes cantaron. Nuevamente copiamos el tiempo y asimismo la persona, que es E. El tiempo X y la persona de ellos o ellas. Y finalmente el verbo bishan. Sería she bishan. ¿Qué quiere decir acá? Ellos o ellas cantaron. Bueno, entonces de esta manera conjugamos el verbo en tiempo pasado. Y si queremos conjugarlo en tiempo presente, lo único que cambia va a ser la letra. En este caso, las letras para tiempo futuro sería esta. Bueno, y entonces conjugaremos ahora en tiempo presente. Aquí ya tenemos pasado, ahora vamos a conjugarlo en presente. Presente. Entonces, copiamos el tiempo presente, la persona sería de yo, y el verbo bishan sería yi bishan. En este caso sería yo canto. Seguimos. El tiempo, la persona que sería a, ya
y el verbo bishan. Ya bishan sería tú cantas. ¿Sí? Seguidamente tenemos el tiempo, en este caso sería una N, ¿verdad? Luego, en este caso la persona, pero como en este caso es él o ella, entonces no se coloca nada. Y rapidito se coloca bishan, el verbo bishan. Sería bishan. ¿Qué sería? En este caso sería él o ella canta. ¿Sí? Asimismo, el tiempo de nosotros, bishan del verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros cantamos. Nosotros cantamos. Seguimos. La Y, ish de ustedes, bishan del verbo. Entonces aquí dice shish bishan. Entonces sería ustedes cantan. Ustedes cantan. Y por último tenemos el tiempo. Esta E de ellos o ellas. Y el verbo bishan. En este caso sería ye bishan. Que sería ellos o ellas cantan. Terminamos entonces con el tiempo presente. Entonces nos corresponde nada más conjugar con el tiempo futuro. Y recordemos, el tiempo futuro son estos tiempos que tenemos acá, XK, XK, XT, XK, XK y XK. Y aquí tenemos los sujetos o las personas. Entonces, tenemos acá tiempo futuro. Nuevamente escribimos el tiempo, que sería en este caso XK del tiempo, la I de yo, de la persona yo, y el verbo bishan. Sería shki bishan, yo cantaré. Seguimos. XK del tiempo futuro, A de la persona y bishan el verbo cantar. En este caso sería tú cantarás. Seguimos, aquí en este caso sería XT, la tercera persona en singular. Y como la persona que viene sería él o ella, entonces no se coloca nada. Así mismo se escribe entonces el verbo bishan. Sería bishan. En este caso, que sería él o ella cantará. Cantará. Seguimos. XK con la primera persona en plural, que sería de nosotros. Sería shkoch bishan. Shkoch bishan, que sería nosotros cantaremos. Siguiente, XK del tiempo, ish de ustedes, bishan del verbo. Sería ustedes cantarán. ¿Sí? Y por último, el tiempo XK del tiempo futuro, la E de ellos o ellas y bishan el verbo.
Shkebishan entonces significa ellos o ellas ¿qué significa entonces que Bishan ellos o ellas cantarán? Entonces, de esta manera se conjuga un verbo en cachiquel. Entonces, esto ha sido nuestra clase de hoy y nos vemos hasta en la próxima. Chau, chau.